Gloria a Dios. Me gustaría que abrieran sus Biblias y que leyeran en ellas y que marcaran los versículos que más los tocan, que más les llamen la atención. Es importante eso. Mientras tanto, aquí también tenemos la cita para que usted la pueda seguir. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada persona que está aquí hoy congregada. Damos gracias a Dios por todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de YouTube. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y desde aquí oramos por ustedes para que el Señor los alcance allí donde nos están viendo en esta hora. También les pedimos que nos den un like, que se suscriban, que reenvíen el enlace, que lo compartan con otros para que la palabra del Señor y la obra que estamos haciendo se siga extendiendo por todas partes. Gracias, Señor, por este momento. Entregamos ahora este tiempo en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo el que nos hable. Que sea tu Espíritu de Dios el que nos edifique. Llévate, Señor, toda distracción de la vida de mis hermanos. Llévate, Señor, toda preocupación, todo lo que les estorba, todo lo que no les deja entender y recibir de ti, Padre. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy voy a leer estos versículos, está largo, son 14 versículos. Es una historia, ¿cierto? Que muchas veces nosotros no predicamos. Y es una historia que muchas veces habrá alguien que quizás nunca la ha escuchado. Pero hoy vamos a compartir un poco de lo que el Señor ha compartido con nosotros sobre este pasaje. Dice la palabra y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y le sucedió en el trono su hijo Hanún. Dijo David: yo tendré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la tuvo conmigo. Y envió David a sus siervos para que lo consolaran por su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿crees acaso que David te ha enviado mensajeros a consolarte solo para honrar a tu padre? ¿No te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, inspeccionarla y destruirla? Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió gente a su encuentro, porque ellos estaban demasiado avergonzados. Y el rey les mandó a decir: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a crecer la barba, y entonces volved. Como vieron los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, mandaron a tomar a sueldo 20,000 hombres de a pie de entre los sirios de Bet-Root y los sirios de Soba, 1,000 hombres del rey de Maca y 12,000 hombres de Istop. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y los hijos de Amón salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istop y de Maca tomaron posiciones aparte en el campo. Cuando vio pues Joab que se le presentaba batalla de frente y desde la retaguardia, seleccionó lo mejor de los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios.
Entregó luego el resto del ejército en manos de su hermano Abisai y lo alineó frente a los amonitas. Y dijo, si los sirios pueden más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pueden más que tú, yo te daré ayuda. Ten fortaleza, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Que el Señor haga lo que bien le parezca. Se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios. Pero ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, como vieran que los sirios habían huido, huyeron también ellos ante Abisai y se refugiaron en la ciudad, mientras que Joab dejó de luchar contra los hijos de Amón y volvió a Jerusalén. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos conocían ese pasaje? ¿Cuántos? Unos cuantos. Muy poco porque no quieren hablar. Mire, hay una decisión que todos aquí tomamos varias veces al día. Y lo hacemos sin darnos cuenta. Y es a quién le prestamos nuestro oído. Amén. Porque no toda voz que llega a nuestra vida viene con buenas intenciones. Pero también tenemos que decir que no toda voz que parece amenazante viene a hacernos daño, ¿cierto? Los extremos son malos. El problema es que cuando nuestro espíritu está desgastado, herido o desconectado de Dios, perdemos entonces la capacidad de distinguir una cosa de la otra. Amén. Y eso fue exactamente lo que le pasó a un rey llamado Anún. Él estaba triste, él estaba acongojado, él quizás estaba cansado porque su padre había muerto. Su padre había muerto. Y esta historia, mi hermano, aunque ocurrió hace, ¿cuántos años? Miles, digamos miles de años. 3000 años, por ejemplo. Sí, más o menos 3000 años. Aunque esto ocurrió hace 3000 años, todavía está vigente. Porque describe lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros en cualquier momento. Así es. Dice la palabra que David estaba muy agradecido con el rey Naas. ¿Por qué? Porque el rey Naas había ayudado a David. Muchas veces lo había socorrido, le había dado la mano, lo había protegido cuando el rey Saúl perseguía insistentemente a David para matarlo. Pero ahora el rey Naas, su amigo, había muerto. Ya no era el rey. Ahora el rey de los amonitas era su hijo Hanún. Entonces, David pensó como hacemos nosotros, ¿cierto? En cumplir, en darle el pésame al nuevo rey, en bendecirlo, porque Naas había hecho muchas cosas por él. Entonces David decide enviar una embajada, unos embajadores. Pero estos embajadores, cuando llegaron con las mejores intenciones, fueron mal interpretados, fueron mal recibidos por los principales líderes del país.
los cuales, dice la palabra, se encargaron de indisponer a los embajadores que había enviado David con el rey, dándole a entender que David no les quería dar el pésame, dando a entender que las intenciones con que había mandado David esa embajada no eran buenas, sino todo lo contrario, que estos embajadores no eran gente que venía a bendecir al rey, sino que eran espías que querían destruir a Amón. Entonces, el rey ordenó que los maltrataran, que los humillaran. Y en ese tiempo como que cortarle el vestido, la túnica, a la altura de la nalga era una humillación, y quitarle la mitad de la barba. Y eso fue lo que hicieron. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? Yo me imagino que cuando el rey Anún hizo, después de que el rey Anún hizo eso, se dio cuenta que se equivocó. Como se dice en el argot popular, se dio cuenta que las embarró. Y que había provocado ahora una guerra innecesaria contra aquel que solo venía con buenas intenciones para bendecirlo. Entonces dice que a pesar de todo, Hanún no pidió disculpas. Hanún no hizo nada para arreglar la situación, sino que comenzó a contratar mercenarios. Y los mercenarios que tenía más cerca eran los sirios, para que le ayudasen y él poderle hacer frente y derrotar a David. Pero usted sabe que la Biblia dice que cuando David salía a una batalla, la ganaba. David nunca, cada vez que salió el ejército de David a pelear una batalla, David las ganó todas. David las ganó todas. Por eso dice que cuando los dos ejércitos se encontraron frente a frente, los primeros que salieron huyendo fueron los sirios, los mercenarios que este rey había contratado. Y cuando los amonitas se vieron solos, mi hermano, se vieron solos frente al poderoso ejército de David, ellos también salieron huyendo y se encerraron en su ciudad amurallada. Ahora, eso es más o menos lo que ocurrió. Ahora, ¿qué fue lo que generó esta debacle? Lo principal y lo fundamental, mire, cuando espiritualmente estamos mal. Cuando un cristiano, no estoy hablando sino de cristianos, cuando la gente, los cristianos, no andan espiritualmente bien, suceden estas cosas. ¿Y cómo no anda bien un cristiano? A veces nos desgastamos, a veces nos cansamos. ¿Sí? Nos da pereza leer la palabra de Dios, nos da pereza orar, nos da pereza venir a los cultos. ¿Por qué? Porque el cansancio nos ha vencido y nos descuidamos espiritualmente. Y cuando usted se descuida espiritualmente, se desconecta de su fuente de poder, de su fuente principal, que es el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Entonces, entiéndalo, un cristiano
mi hermano, no puede andar mal espiritualmente. Usted no puede andar mal espiritualmente. Sí, hay veces que como seres humanos que somos, ¿cierto? Somos lastimados, somos heridos. Cuando nos pasa algo malo, una enfermedad, una muerte, y nos llenamos de tristeza. ¿Qué estamos haciendo ahí como cristianos? Estamos dejando que las emociones y los sentimientos controlen nuestra vida. Y todo eso, mi hermano, nos lleva en algún momento a pensar mal. Y a veces, mire, pensamos mal de Dios. ¿Cómo así, pastor, que pensamos mal de Dios? Sí. Cuando usted piensa, porque usted lo siente y dice, Señor, me abandonaste, el Señor me dejó. No hay plata para mañana. No he podido pagar la matrícula de mi hijo. No he podido pagar el semestre de mi hijo. No tengo para mañana. Señor, ¿y ahora qué hago? Permitiste que me sacaran de mi puesto. Ahora no tengo empleo. ¿Ahora qué hago, Señor, si tú permitiste que mi negocio fracasara? Y comenzamos a pensar mal, no solo de la gente, sino de Dios. Y entonces pensamos que Dios ya nos soltó. Y no solo eso, sino que pensamos que todo el que se nos acerca es porque quiere hacernos daño. Entonces, un acto de buena fe no lo entendemos. Porque hay gente que va a llegar a tu vida con actos de buena fe. Pero si estás así raro, vemos más las cosas malas y negativas que las cosas buenas y positivas. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando usted y yo tenemos problemas personales. Usted sabe, pero no son problemas personales, no, que debí una plata, no. Estoy hablando de problemas personales. Y los problemas personales son problemas de identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? Porque eso se nos olvida. En el primer momento se nos olvida que somos hijos de Dios, que somos herederos, coherederos con Cristo. Problemas de identidad, problemas de baja autoestima y de inseguridad. Y cuando sucede eso, entendemos mal los actos de los demás, incluso de aquellos que vienen a ayudarnos. Aquí en 2 de Samuel, capítulo 10, versos del 1 al 4, David quería hacer misericordia con Hanún. Quería bendecirlo. Quería devolver los favores que su padre en vida le había hecho. Quería cumplir y darle el pésame. Pero Hanún no lo vio así y desechó la mano tendida. Le fueron a dar el pésame y no lo quiso aceptar. No lo quiso. Porque cuando nuestra vida, le estoy hablando cristiano, cuando nuestra vida no está en el espíritu, cuando no estamos conectados ni sometidos
al Espíritu Santo, mi hermano, nos dejamos llevar por las sensaciones y por las emociones. ¿Me está entendiendo? Un cristiano que no está lleno del Espíritu Santo, que no está sometido, que no está conectado, no va a ser guiado por el Espíritu de Dios, sino que va a ser guiado por las emociones y por las sensaciones. Amén. Y los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. No, como dice el apóstol Pablo, pastora, en Romanos, no, sino que ahora muchos somos guiados por las pasiones desordenadas de la carne. Y cuando usted es guiado por la carne, o como dice, por las pasiones desordenadas de la carne, pierde el enfoque de las cosas. Y no nos damos cuenta de si nos están tratando de ayudar o nos quieren hacer daño. Y usted no sabe. Y usted no sabe si recibir el saludo o no. Y usted no sabe si recibir la plata que le ofrecieron o no. Si esa la mandó el Señor a través de esa persona o no. Y entonces escuchamos lo que no debemos escuchar. Aquí Hanún, en el verso 3 que leímos, dice que escuchó lo que sus líderes principales le dijeron y no quiso escuchar lo que David, un hombre de Dios, quería decirle. Mire usted eso. Y usted a veces llega aquí a este lugar y el Señor le habla a través de la persona que está predicando y le dice, y usted sale allá afuera y cuando va a tomar una decisión, escucha lo que le dicen aquellos que ni siquiera conocen a Dios. El resultado, ya usted lo sabe, pérdida de la bendición. Pérdida de la bendición, que fue lo que le pasó a este rey Nahum, Naas. Pérdida de la bendición que David, un hombre de Dios, quería darle. Entonces, a partir de hoy tienes que entender que si escuchas a quien no debes, o si escuchas lo que no debes escuchar, o sea, los malos consejos que te dan los hijos del diablo, pierde las bendiciones que Dios tiene para tu vida. La Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, de manera que no era ya perfecto para con el Señor, su Dios, como el corazón de David, su padre. Salomón ya era viejo y Salomón no sé qué fue lo que le pasó, pero se dejó guiar y escuchó el consejo de sus mujeres, de sus concubinas, que lo llevaron a inclinarse y a adorar falsos dioses o dioses ajenos. La Biblia dice que sobre todo guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y Salomón no guardó su corazón, mi hermano. Y tu corazón es tu espíritu es algo que le pertenece solamente a Dios. Ahora, no estoy predicando de que no se debe escuchar a las mujeres. Todo lo contrario. Hay mujeres muy sabias, muy usadas por Dios. El problema fue que él escuchó lo malo que sus mujeres idólatras y paganas le decían. Sobre todo en un área muy delicada como es el área de adoración.
de adorar al Señor, nuestro Dios. Y eso usted lo ve muchas veces. A veces el cristiano se casa con el de afuera. No, yo lo voy a convertir. Y termina al revés. Te sacan. Y eso ha pasado 99% de las veces. ¿Ya? ¿Y cuál fue el resultado que tuvo Salomón? Lo último que se dijo de Salomón, lo acabamos de leer, fue que su corazón no era tan perfecto como lo fue el de David, su padre. Ya no tenía corazón perfecto Salomón. Porque cuando escuchas consejos de gente que no está en los caminos de Dios, tu corazón siempre va a terminar inclinado hacia otras cosas en vez de inclinarse delante de Dios. Por eso cuando tú, tu hijo o quien sea se casa con una persona que no conoce, que no tiene nada que ver, que no conoce los caminos de Dios, termina afuera. Termina afuera, inclinándose a lo que no es Dios. Eso le ocurrió a un hombre sabio, al hombre más sabio sobre la tierra, que era Salomón. Y cuando un cristiano termina así, ¿qué está pasando? Pierde su corazón, pierde la perfección en Dios. Y termina usted inclinado, adorando las imágenes de allá afuera. Así como hace la gente. Yo veo cuando la gente pasa por ahí, por el nuevo, y llegan y le ponen la mano a la imagen que está ahí y se arrodillan. ¿Por qué? Porque eso es lo que nuestra carne desea. Para que usted lo sepa. Mire, Primera de Reyes, capítulo 12, verso 6 al 11. Primera de Reyes, 12, 6 al 11. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando vivía y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le hablaron así: si te pones hoy al servicio de este pueblo, lo sirves y le respondes con buenas palabras. Ellos te servirán siempre. Pero él desechó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Y les preguntó: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha dicho: alivia el yugo que tu padre nos impuso? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: así hablarás a este pueblo que te ha dicho esas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, pero tú alívialo en algo. A esto le responderás: el menor de mis deseos es más grueso que la cintura de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó con un pesado yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Amén. Roboam, el hijo de Salomón, fue a Siquén porque su padre había muerto. Entonces él llegó a Siquén para reunirse con todas las tribus de Israel, porque lo iban a proclamar rey. Y en la reunión, el pueblo o los representantes del pueblo, ¿cierto?, le pidieron a Roboam que aliviara las cargas, el yugo de los impuestos que Salomón en su vejez
le había colocado al pueblo de Israel y que los había empobrecido. Entonces Roboán les dijo, esperen un momentico, déjenme consultar. En 3 días le tengo una respuesta respecto a este tema. Primero pidió consejo Roboán a los ancianos, a los que habían estado delante de Salomón y habían escuchado la sabiduría de Salomón y algo habían aprendido. Y esta gente le habló sabiamente. Pero él desechó el consejo de los ancianos que sabiamente le habían dado. Entonces fue y le pidió consejo a los jóvenes que él conocía, que se habían criado con él y que él les tenía confianza. Y el resultado que fue catastrófico. Los jóvenes le dijeron que respondiera de esta manera. Ahora pues, mi padre os cargó con un pesado yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo los castigaré con escorpiones. O sea, yo les voy a apretar más los impuestos. Si ya tenían impuestos, ahora les voy a poner más. ¿Y cuál fue el resultado? Roboán en ese momento perdió la mayor parte de su reino. Un reino que había heredado de David, su abuelo, y de Salomón, su padre. Mi hermano, cuando escuchas a personas que espiritualmente no están bien, y a veces cometemos ese error nosotros y vamos pidiéndole consejo a cualquiera, mi hermano, si tú eres cristiano, arrodíllate primero. Pero si tú siendo cristiano comienzas a escuchar lo que te dice gente que espiritualmente está muy lejos de Dios, que no están bien, tú te puede pasar como a Roboán y perder tu heredad en Cristo Jesús. Y cuando tú pierdes tu heredad en Cristo Jesús, terminas alejado de los caminos del Señor. Mire, Primera de Reyes, pastora, ya voy a terminar entonces. Primera de Reyes 19, del 1 al 3. Primera de Reyes 19. Acab dio a Jezabel la noticia de que todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle, traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y al ver Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Jezabel era la esposa del rey Acab. Esta mujer era mala en todo el sentido de la palabra. Y se entera de todo lo que había hecho Elías, ¿cierto? Y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal, que eran los protegidos de ella. Porque esta era una mujer idólatra, adoraba a Baal, a Cera. Entonces, y había corrompido al pueblo de Israel en su idolatría. Entonces envió Jezabel un emisario, un mensajero del diablo, de esos que cuando te traen el mensaje, te ponen nervioso, te ponen triste, te ponen a sudar. Y el mensaje le decía, traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, si mañana a estas horas yo no te corto la cabeza. Y este hombre, Elías, el gran profeta Elías, tuvo miedo y se levantó y salió huyendo. Y salió huyendo para salvar su vida, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Elías escuchó a un mensajero que le dijo de parte de una mujer que lo iba a matar. Y eso lo desubicó. Ahora, Elías venía de un desgaste espiritual y físico, porque Elías había confrontado en la cima del Monte Carmelo a los profetas de Baal, que hay espiritualmente cansado. Y luego de eso tuvo otra batalla espiritual, ¿cierto? Haciendo que lloviera sobre la nación, porque ya eran 3 años y medio que no había llovido sobre Israel.
¿Se acuerdan de ese pasaje cuando, ¿qué ves? Le dice el siervo, no veo una nube como la palma de la mano de un hombre. Unce tu caballo, porque grande lluvia viene. Y Elías en todo ese proceso no tuvo tiempo de renovarse espiritualmente hablando. Y a veces, mi hermano, no lo digo por nada, pero a veces tenemos una semana de luchas y en esa semana, bueno, ocurren cosas buenas, pero también ocurren cosas que nos toca hacerle frente y nos desgastamos, nos cansamos. Y no es por nada, pero yo le doy un consejo. Son momentos, ¿cierto? Por eso los domingos están abiertas las iglesias, para que usted venga a la presencia de Dios. Recuerden lo que dijo el Señor cuando se levantó en el último día de la gran fiesta. Dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Nosotros tenemos que venir al Señor y beber de esa agua. Y como dice su palabra, que correrán ríos en tu ser, ríos de agua viva. Ahora, este hombre, en ese cansancio, en ese agotamiento emocional, espiritual, físico, lo único que vio fue el peligro, pero no vio al Dios que lo defendía, al Dios que hizo descender fuego del cielo, y se encontró solo. Se le olvidó ese Dios. Y cuando tú te sientes solo y ya no cuentas con Dios ni cuentas con nadie, mi hermano, tú entras en una depresión profunda. Y fue tan profunda la depresión de Elías, que este hombre deseó abandonar el llamado que Dios le había dado a su vida. Y dice que mejor deseó morirse. ¿Sabe el llamado de ese hombre? De Elías, mi hermano. Cuando escuchamos a personas que no debemos o al enemigo, terminamos viendo lo negativo y nunca logramos ver lo positivo o el propósito de una situación. Anún aprendió 3 lecciones. ¿Sabe cuál era Anún? El hijo a que le fueron a dar el pésame. 3 lecciones. Primero, que el asalariado te abandona. ¿Por qué? Porque ellos habían contratado a los sirios como mercenarios para pelear contra Israel. Pero aquí en el verso 13 dice que leímos, en el verso 13 dice que los sirios abandonaron. En medio de la batalla abandonaron, huyeron y lo dejaron solos. El asalariado, dice la Biblia, es aquel que hace las cosas por la paga que recibe. Es decir, hablamos de aquellos que te ayudan por conveniencia. Hay gente que te ayuda, que dice que te ayuda, pero lo hacen por conveniencia. Pero como dicen por ahí, cuando el barro se aprieta, cuando las cosas se complican, son los primeros que salen huyendo. Cuando una persona se acerca a ti con malas intenciones o con malas motivaciones, una vez que hace el daño, se va. Se va y te deja solo. Y dice la Biblia en el verso 14, entonces los hijos de Amón, cuando vieron que los sirios habían huido, pues no les tocó más que a ellos también salir huyendo. Los principales de Amón, aquellos que le dieron el mal consejo al rey, de seguro que estaban ahí en el ejército. Y te aseguro que fueron los primeros que salieron huyendo. Esa gente representa a aquellos que llegan a tu vida con doble cara o con una doble intención. Y una vez que te han metido en el lío, se apartan y te dejan solo. Escuchar a quien se debe escuchar. Hanún pudo haber escuchado a los siervos de su padre, hombres de Dios, que estuvieron con Salomón y que solo querían bendecirlo. Pero mejor decidió escuchar a las personas que no andaban bien. Yo quiero que tú te pongas de pie. La Biblia dice que Hanún tuvo delante de sí la misericordia y la bendición de David y la desechó por escuchar voces
equivocada, en un momento de debilidad. Y a veces tú y yo vamos a estar en medio de un problema, de una situación, y no vamos a poder escuchar las voces que deberíamos escuchar. Y el resultado para Anún fue guerra, vergüenza y pérdida. Y hoy Dios en esta mañana te está preguntando lo mismo que le preguntó a Anún, aunque él nunca se lo preguntó o él nunca se cuestionó. Pero en esta mañana el Señor te está preguntando, ¿qué estás escuchando? ¿Te estás moviendo en la voluntad de Dios o en lo que dictan tus emociones heridas? La invitación en esta mañana, mi hermano, es a guardar el corazón, a renovar el espíritu y a que tú reconozcas cuando Dios te está extendiendo la mano, una mano de misericordia. Joab le dijo a su hermano Abisai que el Señor haga lo que bien le parezca. Pero no es así, hermano. Pero nosotros, a diferencia de Hanún, sepamos escuchar la voz de Dios antes que la de cualquiera. Porque cuando tú dices que el Señor haga su voluntad, que el Señor haga lo que bien le parezca, esa expresión me está dando a entender que tú no estás escuchando la voz de Dios y que estás caminando a ciegas. Por eso en esta mañana el Señor nos está hablando a ti y a mí. Nosotros salimos en esta mañana de este lugar y tenemos que enfrentar una semana de cosas. Vendrán cosas buenas, vendrán problemas, vendrá de todo. Y eso nos desgasta, nos debilita espiritualmente y nos lleva a no poder escuchar la voz de Dios. Y allí está el peligro cuando tomamos malas decisiones o escuchamos a los que nos aconsejan mal, gente que no conoce de Dios, o decimos que el Señor haga lo que bien le parece.